Muchas gracias, compañeros. Muy buenas noches. En este momento está jugando la Serie Mundial, pero antes, por supuesto, lo más importante que ocurrió hoy en la Ciudad de México, la 19ª parada del circuito motor de la Fórmula 1. Lewis Hamilton queda en el cuarto sitio, es campeón, ya llega a 5 títulos mundiales. Sí, importante también la afición, mientras que vemos el Foro Sol, porque es muy probable, por supuesto estuvo también Armin van Buuren, este gran DJ, que el Gran Premio de México, es muy probable que se lleve otro premio como el mejor de todos el circuito que se hasta el momento. Bueno, interesante lo que hace Lewis Hamilton, queda en una posición histórica, iguala a Juan Manuel Fangio, ya con 5 títulos, tiene 33 años. Michael Schumacher a los 35 llegó a 7 títulos mundiales, lo puede obtener, por supuesto. Y lamentable, mientras que vamos a ver, por supuesto, otro tema de la Fórmula 1. Checo Pérez hizo una muy buena carrera. Lástima que en la vuelta número 40 los frenos le fallaron al Checo Pérez. Por la altura de la Ciudad de México degrada mucho los neumáticos y los frenos también. Iba en la 7ª posición, lamentable por el Checo. En las ganancias que se tiene registrados, por ejemplo, en el 2007, fueron cerca de 6,000 millones de pesos. En cuanto a cuestiones mediáticas se refiere, patrocinadores, otros 6,000 millones de pesos más por todo lo que genera en cuanto a empleos este Gran Premio de México, que por cierto le queda 2019 y después tanto el gobierno como empresas privadas tienen que otra vez fusionarse para que vuelva a generarse otro contrato del Gran Premio de la Fórmula 1. Y bueno, también por supuesto el béisbol, que en este momento se está jugando la parte baja del 8º rollo. De inmediato se abría con ese cuadrangular. Clayton Kershaw, uno de los pitchers más dominadores en la historia, pero en la postemporada es otro tipo de pitcher. Después otro cuadrangular más, con eso le daba ya la ventaja a Boston. Hasta el momento 5-1. Boston será campeón, por supuesto, y llegará a 9 títulos, a 9 grandes trofeos de la Major League Baseball. También hoy se dio una humillación, una real humillación, diagonal retrasada, Jordi Alba y Felipe Coutinho. Excelente gol, lo pega a la red lateral Luis Suárez, quien hoy aplica el hat-trick contra el Real Madrid. De lo más destacado del Real Madrid es este jugador, Marcelo. De ahí, párenle de contar, se va a ir Lopetegui, mañana lo va a hacer oficial el Real Madrid. Otro cabezazo, qué buena dirección le da, por cierto, el uruguayo Luis Suárez. Está metiendo gol a lo Messi, que por cierto estuvo Messi en la banca. Estuvo, bueno, en la banca, pero el Camp Nou, no en la de los jugadores. Que si hubiera jugado Messi, mamma mía, la humillación que hubiera sido, hasta 10-0 le hubiera ganado al Real Madrid. Y bueno, por supuesto, el hashtag que impacta, por supuesto, en las redes sociales. Mientras que el Barça son diferentes historias, es el líder de la liga. El Real Madrid está en la 9ª posición. Eso lo que significa es, ni siquiera tiene puestos de Europa League al día de hoy el Real Madrid. Una real crisis, de verdad, lo que sufre este equipo merengue, que el día de mañana muy probablemente le dé el adiós a Lopetegui. Y en la jornada número 14 de esta liga, el equipo de Toluca goleó fácil a Querétaro. El quiebre muy bueno de Luis Ángel Landín, el quick, muy buen gol. Después viene otra oportunidad más para Toluca, porque expulsan a Edson Puch. Eso le sirve a Toluca, con un hombre menos lo sabe aprovechar. Llega otro gol de este mismo futbolista, Luis Ángel Landín. 4-0 termina y se queda en la 5ª ya posición con 25 puntos, a nada de calificar está también el Toluca. Y Puebla le está pegando 3-0 a León, el equipo que es el sub y baja de este torneo. Así como golea, lo golean también. Bueno, hasta acá la información deportiva.